Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Marisela González y estamos a punto de dar inicio. Este es su programa de Voces Niños. Tenemos un tema a tratar que es representación de menores en amparos, así que no le cambien, estamos a punto de comenzar. ¿Qué tal? Ya estamos aquí en Voces Niños, soy Marisela González y bueno, pues en este momento vamos a platicar de lo que es la representación de menores en amparos. Y para ello se encuentra con nosotros aquí en el programa el licenciado Héctor Francisco Monsalvo Ayala, que es asesor jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública de la Delegación Morelos. ¿Cómo estamos, licenciado? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por estar aquí y dar la oportunidad de estar en su programa. No, pues gracias a usted por acompañarnos porque siempre es interesante este tipo de temas y vamos a comenzar preguntándole precisamente qué es un amparo, licenciado. Bueno, un amparo es un juicio que se interpone por un acto de autoridad que vulnera los derechos humanos de un ciudadano. En este caso, el amparo es presentado ante un juez de distrito. Este amparo se conoce como un amparo indirecto. Hay amparos que se denominan directos, que se presentan derivados de una sentencia emitida por una autoridad jurisdiccional y eso la conoce un tribunal colegiado. Pero en este caso nos estamos enfocando un poco más a los juicios que se denominan amparos indirectos. ¿Qué tan común es que un menor de edad acuda a promover un amparo para proteger sus derechos? Bueno, normalmente quienes presentan los amparos es el representante del menor. Es raro, el padre, la madre, un tutor. Sin embargo, puede ocurrir el hecho de que menores han presentado amparos derivados de una solicitud, por ejemplo, se encuentran en el DIF, derivados de una controversia suscitada entre los padres y tal vez un maltrato familiar. El sistema de protección familiar en algún albergue son, vamos a llamarlo, en custodia de esta organización, y derivado de eso ellos no están de acuerdo y presentan un escrito en el cual lo presentan ante un juez de distrito. Este juez de distrito, derivado del artículo 8 de la Ley de Amparo, le da el conocimiento, si ve que existe una controversia entre los padres o familiares, le da vista y nombra un representante especial. En este caso, le solicita mediante un oficio al delegado en Morelos del Instituto Federal de Defensoría Pública que se le nombre un representante especial al menor. Bueno, esto derivado de la pregunta que usted hace, si un menor lo presenta, pero normalmente cuando existe una controversia de orden familiar, en un juzgado familiar, por pensión alimenticia, por guardia y custodia, los padres presentan ese amparo indirecto derivado de un procedimiento que ya se viene conociendo a través de un juzgado familiar y consideran que el juez familiar a alguna de las partes no le aplica debidamente la ley porque vulnera sus derechos, entonces acuden ante un juez de distrito y presentan el amparo indirecto. Como está relacionado uno o varios menores, producto de la relación que se tenga, entonces ahí el juez de distrito, cuando ve que existe una controversia, de inmediato nombra un representante especial para que este representante especial acompañe en el juicio al menor, no a los padres, no a las personas que están en contra. Que represente al menor en este caso. En este caso solo al menor. Y entonces un asesor jurídico federal se encarga de revisar el expediente y de ahí hacer manifestaciones en beneficio del interés superior de los menores. ¿Cuáles son los derechos de un menor que se ponen a resguardo con la ley de amparo? Bueno, de hecho, el artículo 4 constitucional prevé las garantías que debe de tener un menor, que es que todo el Estado debe de proteger en cualquier instancia judicial esos derechos de los menores, que son desde su alimentación, su diversión y sobre todo el cuidado que deben de tener. Entonces, el Estado vigila, aunque los padres tienen la responsabilidad, el Estado vigila que el menor se lleve a cabo de alguna manera tal vez no tan directa, sino cuando se acercan a una instancia judicial, entonces sí se vigila que se le dé esa protección.
Y es en diversas instancias, o sea, las leyes en el Estado mexicano protegen en todas las instancias a los menores. ¿En qué situación se llega a presentar un hecho de este tipo de recursos? Bueno, de hecho, lo que nosotros conocemos es en amparo, puede ser amparo directo o indirecto, de hecho, la protección de los menores. El que haya una controversia, por ejemplo, de pensión alimenticia o de maltrato. Si existe una situación de maltrato, ya es una situación más delicada, en la cual normalmente uno de los padres dice, no, pues no se le debe dejar al cuidado al padre o a la madre porque es maltratado. Pero para eso ya el juez familiar hizo toda una serie de estudios en los cuales valora a quién se le debe dejar el cuidado. Ok, ellos deciden. Ellos deciden. De hecho, las leyes en materia familiar tienen una serie de disposiciones las cuales dicen quién debe de tener el cuidado y de acuerdo a ciertos lineamientos, y el Código Familiar en específico en el Estado de Morelos explica claramente quién debe de tener el cuidado de un menor. ¿Cómo aplica precisamente la ley cuando por lo general está pensada en adultos? Sí, de hecho existe la ley dedicada a los adultos, sin embargo, todas las leyes tienen capítulos especiales hacia los menores. O sea, siempre cuando hay una relación, por ejemplo, de un padre trabajador que llega a fallecer y existe un niño que queda en desamparo, las juntas tienen procedimientos especiales, o no procedimientos, sino el cuidado de si existe una persona que queda en orfandad, darle una pensión determinada o determinar quién es la persona que puede recibir los beneficios derivados del trabajo del padre. Eso es un ejemplo. En materia de amparo, que es lo que nos corresponde a nosotros, llegan diversos tipos de situaciones familiares. Principalmente la mayor complicación a veces son la guardia y custodia, el cuidado de los menores y el que no se otorgan las visitas. Esos son las principales situaciones que se presentan, porque existe controversia entre que requieren una mayor pensión alimenticia, en que quién quiere la guardia y custodia, porque pues en los escritos de demanda y contestación de demanda muchas veces una de las partes señala, pues es que la otra parte hizo esto y esto y esto, él tiene el derecho a contestar y entonces hace un análisis a través de quién es el más adecuado en este caso para tener la custodia del menor. Pero ya aquí en amparo normalmente llega porque no se admitió una prueba, porque no admitieron un recurso, porque derivado de la presentación de un recurso se agota el procedimiento y en la última instancia, vamos a llamarlo así, es en amparo. No la última instancia de un procedimiento, sino en ese momento se requiere la presencia de un tercero, que es un juez de distrito, que dice, ¿sabes qué? Al juez repone el procedimiento y tienes que darle determinado derecho a alguna de las partes. Esto con casos específicos es como se puede comprender mejor, porque así estoy hablando de manera general y tal vez... Sí, con ejemplos es más sencillo de alguna manera. Bueno, vamos a una pausa, licenciado, y regresamos en un momento más. Seguimos platicando aquí precisamente de la representación de menores en amparos. Estamos hablando con el licenciado Héctor Francisco Monsalvo Ayala, asesor jurídico del Instituto Federal de la Defensoría Pública de la Delegación Morelos. Regresamos aquí en Voces Niños. Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí de regreso nuevamente en Voces Niños y estamos hablando de la representación de menores en amparos. Platicamos con el licenciado Héctor Francisco Monsalvo Ayala, que es asesor jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública Morelos, de la Delegación Morelos, precisamente porque hablábamos de que hay varias defensorías en los estados. Sí, en el Instituto Federal de Defensoría Pública existen diversas delegaciones en cada uno de los estados de la República. En Morelos nos encontramos en el Palacio de Justicia Federal, en Boulevard del Lago número 103, Colonia Villas Deportivas, aquí en el estado de Morelos, y existe un área destinada a asesoría jurídica dentro de ese Palacio de Justicia Federal. Está enfrente de galerías, ¿no? En el edificio. Exactamente, ahí nos encontramos nosotros.
Y en cada estado de la República existe una delegación, la cual asiste en defensa penal y en representación en materia de asesoría jurídica, en materia fiscal, civil, administrativa y derivado de causas penales federales. Es un tema más amplio en relación de las funciones que nosotros realizamos. Y dentro de eso, a nosotros nos turnan la representación especial de niños, de menores. De niños, precisamente, que esto es Voces Niños, por eso precisamente estamos aquí. De manera de orientación, ¿cuál es el paso a seguir para que un menor pueda obtener un amparo? Bueno, normalmente lo que sucede es que uno de sus representantes, o sea, de sus padres, vamos a llamarlo así, es la parte que presenta el amparo. Y puede ser, el amparo tiene las partes pues del amparo que se denominan, que es la parte que presenta el amparo se denomina quejoso. Ese quejoso puede ser el padre en representación del niño. Dice, yo X persona y acompañado de mi hijo presentamos el amparo por determinado acto de autoridad. El niño no puede llegar por sí solo, me imagino. Porque también hablamos de que tienen 5 años, 6 años, 7. Si son menores, sí, obvio, sería complicado, pues, ¿no? Se dan casos de 12 años, o sea, ya que tienen cierta capacidad en el sentido de escribir y de que alguien les oriente normalmente, ¿no? Para presentar ese amparo. Pero la mayoría de los casos es que uno de los padres presente el amparo y puede ser el padre el quejoso o la madre la quejosa, y la otra parte puede ser, se denomina tercero interesado, la contraparte del padre, la madre puede ser, el papá puede ser el quejoso, la mamá puede ser la tercera interesada, y el quejoso puede que represente al niño, pida el amparo para él o en representación del niño. Vamos, tiene que estar un adulto siempre para poder presentar. Le pongo un ejemplo. Sí. La mamá, vamos a llamarla quejosa. La mamá, derivado de una situación familiar, presenta el amparo porque a final de cuentas no le han dado la pensión alimenticia. Okay. Y se llega a través de todo un desarrollo ante un juzgado familiar y presenta el amparo. El fondo del asunto es ese, pero puede ser alguna otra situación por lo que lo presente, pero sin embargo puede ser que lo que se está peleando es la pensión alimenticia. Y ella dice, vengo en representación de mi menor hijo, porque tal vez a ella no le corresponda pensión, pero al niño sí. Entonces dice, no le han dado la pensión a mi hijo. Y es obligatoria. Sí, entonces es una obligación. Por tanto, la mamá en este caso es la quejosa con representación del niño, que también es quejoso. El papá en este caso va a ser lo que se denomina el tercero interesado. Se presenta ante el juez, como existe controversia, dese vista a la delegación Morelos del Instituto Federal de Defensoría Pública para que sea acompañado un asesor jurídico al menor. Entonces nosotros revisamos el expediente de amparo y nosotros hacemos manifestaciones y pedimos en determinado momento lo que le falte de la protección al niño. Sin embargo, el juez también, de acuerdo a derecho, él suple la deficiencia de la queja hacia ese menor. O sea, el menor tiene amplia protección de las leyes en el sentido del conocimiento de un amparo y en otras instancias también. ¿Todo este tipo de trámites tiene algún costo o es gratuito? El trámite es gratuito. A nosotros nos nombran y nuestro servicio es gratuito, completamente gratuito. Correcto. Igual que en otro tipo de materias, en otro tipo de demandas y en otro tipo de juicios. Todos puede los haber muchas más, sí, existen muchísimas Tal vez algún otro día o alguno de mis compañeros pueda platicar todos los servicios que brinda el Instituto Federal de Defensoría Pública. En este caso, pues nos estamos apegando un poco a lo de los niños y también pueden acercarse a brindar un servicio porque el Instituto Federal de Defensoría Pública brinda asistencia legal de manera gratuita. Eso es completamente interesante. ¿Qué tan complejo es que un menor del involucrado esté involucrado en un asunto judicial y en lo general sin conocer qué realmente es lo que sucede? Bueno, es muy común ese tipo de situaciones, porque los menores, precisamente por eso deben de tener un representante especial para que lo acompañen en la cuestión de una controversia. Un menor muchas veces no sabe
quién es el que le conviene, con quién le conviene Claro, ya estar debe ser más. muy difícil. Entonces de hecho, la responsabilidad más alta y derivada de la situación de amparo es quien determina, es un juez, es el que analiza todo el expediente y concede el amparo para efectos o amparo definitivo en el sentido de alguna situación de la vulneración de un derecho, pero recordemos que es un acto de autoridad, es derivado de un juez de otra instancia y el juez de distrito es el que conoce y le dice, ¿sabes qué? Tienes que corregir esto porque están afectando los intereses del niño. Y nosotros acompañamos haciendo manifestaciones. El menor en este caso no pasa o sea, a que lo entrevisten, a que platiquen Pudiera con ser, él. pero normalmente eso ya se llevó a cabo en el juzgado familiar. Es muy raro que ya acuda en el amparo, a menos que se presenten un tipo de pruebas, y eso se le consideraría por un juez. Sería una situación muy especial, pero sí sería, hasta el momento yo no he visto uno donde comparezcan los menores. Puede darse el caso. ¿Y un menor podría poner un amparo ante sus padres? Sí, sí hay un maltrato. O sea, de hecho, pudiera ser. O sea, estamos hablando de que un niño es difícil, ¿no? Que diga, es esto, pero puede acudir, tal vez acude la abuelita, tal vez acude un vecino y puede denunciar. Pero aquí ya se da otro tipo de situaciones, porque aquí estamos hablando de una cuestión de amparo. Se puede dar una situación que una persona diga, esos padres maltratan al niño, entonces va y dice al DIF. ¿El vecino puede ir a decir? O pueden presentar una denuncia penal y se inicia una carpeta de investigación, entonces ya ahí van personal especializado en el cuidado de menores para determinar si el niño debe de estar en un albergue, por ejemplo, porque lo están maltratando. Que no sea factible que esté con los padres. Sí. Vamos a ir a una pausa, regresamos en un momento. Estamos hablando precisamente de la representación de menores en amparos con el licenciado Héctor Francisco Monsalvo Ayala. Regresamos, esto es Voces Niñas. Continuamos aquí en Voces Niños y estamos platicando de la representación de menores en amparos. Se encuentra con nosotros el licenciado Héctor Francisco Monsalvo Ayala y bueno, pues él es asesor jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública Morelos, que es la delegación de aquí, porque ya comentamos que en cada estado hay varias delegaciones. Quiero preguntarle, en el Instituto Federal de la Defensoría Pública, ¿cuál es el acompañamiento que se le otorga a los menores? Bueno, de hecho, el servicio que brinda el instituto es de manera gratuita. Y por tanto, ese acompañamiento que se hace a los menores, explicando en materia de amparo, es derivada de un nombramiento que hace un juez de distrito o un magistrado de un tribunal colegiado, en el cual dicen, acompaña al menor y nosotros tenemos que revisar al momento de aceptar el cargo, leer qué es lo que contiene el expediente, cuál es el acto reclamado y de ahí hacer manifestaciones en relación al menor y también, de acuerdo al artículo 124 de la Ley de Amparo, también hacer alegatos en la defensa del menor. Entonces aquí sucede que desde que uno acepta el cargo, el mismo juez dice, se te pone en la vista los autos, revísalos y tú ve el acompañamiento, las manifestaciones que debes de hacer. El archivo. Sí, es un expediente en el cual uno lo revisa y nos dan normalmente copia del escrito inicial de demanda en donde se señala el acto reclamado. Nosotros analizamos desde el menor si tiene la calidad de tercero interesado o tiene la calidad de quejoso. O sea, quejoso que a él también, según el padre o el representante, dice están vulnerando los derechos de este menor. Entonces nosotros revisamos el expediente y hacemos manifestaciones solicitándole al juez que procure el interés superior del menor y se termina dictando una sentencia en la cual se sobresee o se ampara y protege. Se sobresee cuando no se entra al fondo del asunto, porque no se vulneran los derechos del niño o de alguna de las partes. ¿Habrá un caso en que el menor mienta?
Bueno, eso sería ya una Que diga, no, mis situación. padres no me dan esto, yo vengo y quiero poner un amparo para tal cosa y sea una Bueno, mentira. como el amparo es una cuestión especializada ya derivada de un procedimiento, por lo menos en mi caso No le ha sucedido. no me ha sucedido. ¿En algún momento el Instituto Federal de la Defensoría Pública se dispone de algún otro especialista para asistir a los menores que pueden ser sujetos, por ejemplo, alguna afectación psicológica ante este tipo de procesos judiciales? Bueno, de hecho eso ya se revisó en el juicio familiar, porque derivado de lo que se demande, se presentan pruebas periciales. Pudiera darse el caso de que se presentara alguna de esta prueba que usted señala, Ajá. pero normalmente son las partes las que siguen presentando algún otro tipo de pruebas. Como representantes especiales, nosotros ya vamos al fondo del asunto del acto que se reclama del juez. Entonces, si se vulnera ese acto al menor, entonces pudiera darse el caso que se solicitara alguna prueba pericial. Pero normalmente esas pruebas periciales que usted menciona ya se hicieron en la controversia ante un juzgado familiar. Por ejemplo, en un divorcio, ya se presentó la demanda, la contestación de la demanda en las partes y se solicitó la guarda y custodia de los menores, pensión alimenticia, el lugar donde va a estar el menor, los horarios de visita, en fin. Tienen que ser cumplidos como lo dice la ley. Eso de acuerdo a lo que determinó un juez de lo familiar. Nosotros ya nos abocamos a otro tipo de cuestiones por alguna controversia que el juez, voy a hacer una exageración, no determinó la pensión o se considera que fue menor, entonces, exageré en que no determina, porque los jueces primero lo que revisan son puntualmente las obligaciones de las partes. Entonces es difícil. ¿Todo este tipo de asesoría que ustedes manejan se hace de principio a fin o en algún momento se tiene que contratar algún abogado? No, nuestros servicios son gratuitos. Y si existe dentro del Instituto Federal de Defensoría Pública 3 tipos de servicio. Uno que se llama orientación, asesoría y representación. En este caso de menores se llama representación especial porque es turnada de un juez. Sin embargo, puede estar relacionado en una representación algún menor, pero derivado de otro tipo de situación y nuestros servicios son gratuitos. Entonces, nosotros acompañamos, o sea, la solicitud la hacen las personas en las oficinas y dicen yo tengo este problema legal y nosotros determinamos qué tipo de servicio se le va a brindar todo de manera gratuita y se le dice, sabes que esto es una orientación, te vamos a canalizar a una institución también gratuita para que te representen. Y en este caso para que no les cueste nada y los puedan apoyar, sobre todo que son menores. Pueden presentarse de una situación de un despido laboral, por ejemplo. Si es un despido laboral, no somos competentes, a menos que sea una situación en la cual sea de un órgano interno de control, o sea, de alguna contraloría. Entonces nosotros, si es un trabajador federal, sí nosotros intervenimos en el procedimiento. Pero si es un trabajador de una fábrica o de una tiendita o de algo así, nosotros canalizamos también porque hay una división en materia de trabajo en el sentido de quién le va a dar la representación y puede ser la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, puede ser la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, puede ser la Procuraduría que trabaja ante un tribunal estatal, o puede ser un tribunal federal, para aclarar si es un trabajador burócrata, por ejemplo, no conoce una junta, sino conoce un tribunal de conciliación y arbitraje. Ok, regresando a los menores, comentábamos que un menor puede llegar y pedir su amparo, pero esto es respetado por el juez. Ah, sí, claro. No, pues de hecho, cuando se presenta un escrito, el juez analiza y hace suplencia de la queja en relación, si es un menor, de inmediato otorga, si se pide la suspensión, pues lo que corresponda. O sea, el juez pues tiene una gran responsabilidad social en el sentido de que la solicitud que le hacen
las analiza y normalmente si se encuentra un menor, hace una suplencia. O sea, si le tiene algún defecto a la demanda, ayuda al menor, vamos a llamarlo. Lo ayuda, no lo dejan desamparado. Pues ojalá que si a alguien le sirven todo este tipo de información, se comuniquen con nosotros a los teléfonos que tenemos y también en las redes sociales para que puedan poner sus dudas o, de hecho, si nos hace es tan amable de podernos dar nuevamente su teléfono, sí, la dirección en donde se encuentran y todo, sería mucho mejor. Sí, el teléfono es 312-5488. Ok. Y el domicilio es Boulevard del Lago número 103, Colonia Villas Deportivas. Enfrente de Galerías, aquí, en el edificio grande. De hecho, hay 2 edificios ahí, ¿no? Sí, pero el de junto es un blanco, que afuera dice Palacio... Bueno, perdón, no dice Palacio, Poder Judicial, de la Federación. Okay, de la Federación. Sí, y nosotros nos encontramos en el edificio B, planta baja. Perfecto, licenciado, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros nos despedimos, nos vemos la próxima con muchísimo más aquí en Voces Niños. Hasta la próxima, soy su amiga Marisela González.